ciudad cuando me tocó trabajar en el interior del país. Futbolísticamente inicié mi carrera en divisiones inferiores de Lanús y Racing, y después, bueno, jugué en algunos equipos del ascenso, entre ellos en Temperley. Pero sos una persona joven, ¿cómo nació la idea de ser técnico? Bueno, cuando terminó la etapa de jugador, yo ya estaba vinculado al fútbol infantil, en algunos emprendimientos de escuelas de fútbol, y bueno, decidí capacitarme. En ese momento estudié el profesorado de educación física, quería perfeccionarme en lo que era mi profesión. Después del fútbol infantil pasé al fútbol juvenil. En el año 2003 empecé a trabajar en planteles profesionales como profe, después como segundo entrenador, hice el curso de técnico. Y bueno, en el año 2013, después de 9 años trabajando en esos roles, decidí dedicarme a ser entrenador principal. Fui a trabajar 3 años a las divisiones juveniles de Gimnasia de Lima de la Plata, hasta que me contactó la gente de Temperley para venir a coordinar el fútbol juvenil. Bueno, en septiembre del 2015 llegué nuevamente al club. Bueno, y la historia que todos conocemos. En el campeonato pasado me tocó dirigir el primer equipo los últimos 4 partidos, y bueno, y este año a partir de la 9ª fecha. Esa es mi historia resumida. ¿Y qué es lo que más feliz te hizo en toda esa extensa carrera? La felicidad más grande que recibiste a través del fútbol. Y es muy difícil la ¿Es muy respuesta. difícil? Sí, porque, a ver, ¿cómo te la puedo...? La verdad que me hace muy feliz trabajar en fútbol. Me hace muy feliz, es algo que me apasiona, ¿no? Cuando uno hace las cosas con pasión, roza la felicidad, porque hace lo que uno le gusta. Y para mí el fútbol es una pasión en materia de estudio permanente, de querer aprender a diario, de sacar conclusiones, progresar. Me parece que mi felicidad pasa por el día a día de hacer lo que me gusta, y la misma pasión que siento hoy por dirigir el primer equipo de Temperley la tenía cuando trabajaba con la escuela de fútbol. Lo hacía con mucha pasión, con mucha dedicación, y creo que en eso no cambió nada. ¿Y no te arrepentís de nada, de alguna decisión que hayas tomado, no sé, antes de dedicarte de lleno a esto, o estás realmente a gusto con toda tu carrera? No, estoy a gusto. Quizás no me arrepiento, pero sí creo que podía haber jugado al fútbol unos años más. ¿Ah, sí? Sí, porque yo en ese momento las divisiones de ascenso no estaban tan profesionalizadas como ahora. En ese momento la mayoría de los jugadores jugábamos y trabajábamos, y yo repartía mi tiempo de esa forma. Cuando empezaron a pasar los años y me imaginaba con más de 30, quizás una familia a mi cargo, dije, bueno, el día que deje de jugar tengo que tener una profesión y no quedar a la deriva sin saber lo que hacer. Entonces empecé a repartir mi tiempo jugando, trabajando y estudiando. Se hizo muy pesado, lo soporté 2 años, y después, bueno, decidí no jugar más y dedicarme a trabajar y a ir, como dije antes, estudiando, preparándome para el futuro. Es la única decisión que digo, bueno, me hubiera gustado jugar 4 o 5 años más, porque físicamente estaba bien, no tenía problemas, pero bueno, fue una decisión que hubo que tomar en su momento, y así lo hice. ¿Qué es más difícil, jugar en primera o llevar adelante un grupo?
creo que son dos cosas diferentes. Quizás, haciendo un análisis ligero, el jugador tiene su cuidado personal, tiene sus horas rutinarias de descanso, de alimentación, y ese es el espectro en el cual tiene que pensar, y después, a la hora de entrenar, acoplarse a lo colectivo que es el equipo, ¿no? Y el plantel. En cambio, el entrenador tiene muchas más cosas que resolver, en las cuales pensar. Yo digo que la carrera de entrenador es una porción menor de capacidad técnica, y una porción mayor de inteligencia emocional, ¿no? De cómo resolver cada situación y en qué momento. Entonces, me parece que son dos cosas distintas. La segunda la veo bastante más compleja. Y a la hora de reflejarte, calculo que a todos nos pasa, a la hora de reflejarte en un técnico, ¿a quién observás, o a quién admirás, o a quién mirás? Bueno, mira, la verdad que a muchos, por no decirte a todos, porque bueno, cuando veo un partido de fútbol, lo analizo a ver qué se puede aprender, qué se puede sacar de tal equipo, de tal otro. Pero bueno, para ser más concreto a tu pregunta, hay grandes referentes, ¿no? En el fútbol, como pueden ser Marcelo Bielsa, Guardiola, Mourinho, Arrigo Sacchi. Son entrenadores que, bueno, en su momento Bilardo, Menotti, de todo se aprende, de todo se saca buenas conclusiones, y yo no me identifico totalmente con ninguno, sino parcialmente con varios. Bien, bien. Y estos tiempos donde, te voy a llevar más a la actualidad, estos tiempos donde la tecnología está en todos lados, y de repente vemos casos de jugadores que se sacan fotos en las concentraciones, o al menos tienen interacción en redes sociales. ¿Vos cómo lo ves eso, o cómo lo manejás dentro del grupo? Primero hay que aceptar el momento sociocultural en el que vivimos, ¿no? Y el jugador de fútbol es parte de esta sociedad y de esta cultura. Siempre y cuando no se transgredan los límites de respeto y las normas de convivencia grupales, no me molesta. No me molesta en los horarios adecuados y con las formas adecuadas, ¿no? No es un inconveniente para usted el tema de este desmanejo que a veces sucede con las redes sociales. No, pues, si es en el marco del respeto. Sí. Y como vos dijiste, el jugador se saca una foto en la concentración, en un horario que es un momento de ocio y no de descanso, ni de charla técnica, ni de comida. La verdad que no me molesta, y lo acepto como un elemento más de esta sociedad en la que vivimos. Musicalmente, ¿cómo está compuesto, Gustavo? Musicalmente... Sí, porque le cuento, Gustavo, este programa no hablamos de fútbol, más allá de que seamos una radio que sigue la campaña de Temperley, pero justamente en este espacio no hablamos de fútbol, hablamos mucho de música. Y me gusta preguntar, por ejemplo, ¿cómo está rodeado tu mundo musical? Y principalmente por el rock nacional, y hace un par de años por el rock del Río de la Plata, ¿no? Con la inclusión de algunas bandas uruguayas. ¿No te va a gustar? Sí, La Vela. La Vela Puerca. Claro. ¿Y sí. sos de ir a espectáculos o sos más bien de consumir en casa? No, en casa. En casa. En casa, sí. Y pregunto, ya que estamos, ¿y qué usás? ¿Spotify o sos a la vieja usanza, como quien te habla, de todavía de colocar un CD o, por supuesto, la música ya comprimida dentro del estéreo? A la vieja usanza. A la vieja usanza. Sí, en varias cosas. Vos nombraste el tema de las redes sociales, sí. También.
Yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, tuve teléfono celular por necesidades familiares. Considero que el uso ilimitado de las redes sociales y del celular es una invasión a la intimidad personal. Entonces vivimos en un momento donde todo se publicita, no, hay muy poca intimidad y yo soy muy cuidadoso de eso. Pero bueno, yendo a la pregunta, a la vieja usanza. A la vieja usanza de poner un disco, Sí. de No Te Va a Gustar o de quien sea, y disfrutarlo. Exactamente. Y los fines de semana que no hay fútbol, ¿qué hacemos, Gustavo? ¿Somos de salir o nos quedamos también en casa? No, las dos cosas. ¿Ah, sí? Sí, se puede salir, si es un fin de semana donde no hay competencia, se puede ir un par de días a algún lado para descansar. Me gusta mucho la tranquilidad, los destinos apacibles, y si quedo en casa y tengo la posibilidad de hacer un asado, juntarme con la familia, descansar, o con amigos, bien aprovechado el tiempo. Este fin de semana el Gasolero tiene una parada importante frente a Racing, que viene derecho. ¿Lo tenés ya preparado? Hablando un poquito de fútbol, ¿lo tenés ya, calculo, lo tenés armado de la manera que vamos a salir a la cancha el fin de semana? Sí. Preparamos la semana como todas las anteriores, primero teniendo en cuenta el funcionamiento propio, después considerando al rival, dándole la importancia simplemente que es el rival de turno y no nos modifica nada de nuestra idea, simplemente que tenemos en cuenta cómo ataca y cómo defiende. Nos queda un entrenamiento que es el de mañana a la tarde para después quedar concentrados y mañana en ese entrenamiento ajustar los últimos detalles y terminar con la preparación para este partido. ¿Ya tenés los 11? Lo confirmo mañana. Bien. Yo normalmente ahí el con los último muchachos. día le doy el equipo a los jugadores, ahí se entera la prensa y ya está todo hecho. ¿Y hay una preparación especial para enfrentar a Racing o, como dijiste vos recién, igual que todos los partidos? No, igual que todos los partidos. Para nosotros, los rivales analizamos el sistema y la característica de los jugadores. Después los escudos tienen historia, pero la historia es pasado. Y nosotros enfrentamos presente. Enfrentamos la actualidad futbolística de un determinado plantel, de un determinado once inicial, pero la historia no cuenta para nada. Lo que vale son esos 90 minutos que son el presente. Quedan pocas fechas, Gustavo, y el Celeste está comprometido, está en una zona comprometida, y todo el pueblo de Temperley se pregunta, ¿se salvan? O al menos la sensación que hay desde afuera es que de ese grupete que hay de 4 o 5 equipos que están comprometidos por el descenso, Temperley es el que mejor juega. Sí, yo creo que son 6 o 7. Los que están comprometidos son 6 o 7. Yo, la verdad, Gabriel, que hablo por mi equipo. Voy partido a partido. Si acepté este desafío es porque lo creí posible de lograr. Logramos convencer a los jugadores de una determinada forma de jugar, que después en la comparativa con el resto de los equipos que están en una situación similar, cuál puede decir cuál juega mejor o cuál no. Yo de eso no opino de los rivales, pero creo que quedan 9 partidos, 27 puntos, el objetivo posible, pero nosotros tenemos la costumbre de mirar en corto, enfocarnos solamente en estos 3 puntos, sin pensar en lo que queda y ir de partido a partido. 2 preguntas y sé que estás medio ahí ocupado. ¿Cómo viviste o qué sentiste el manejo que tuvo cuando se fue Bausa de la selección argentina como técnico?
Bueno, mira, se me hace muy difícil opinar de afuera. Claro. Esto es con respecto a la selección argentina Sí. y a cualquier equipo, porque cuando se comenta, qué sé yo, un manejo entre los dirigentes y el técnico y los jugadores, siempre lo que se sabe es una parte. Lo que conocemos los de afuera es una parte. Entonces hay que estar ahí adentro para ver bien todo lo que pasó. Pero para responderte, yo digo que AFA es una institución que está intentando salir de un momento caótico. Nosotros vivimos en carne propia lo que fueron los meses de verano con los problemas económicos y organizacionales, que no se sabía cuándo el torneo empezaba y demás. Entonces, en ese contexto caótico, nada me sorprende, ni siquiera la salida de un entrenador que hacía meses que estaba en el cargo, ¿no? Entonces, en el fútbol, como cualquier ámbito de la vida, cuando no hay proyectos, es imposible conseguir objetivos, y hay que saber que los proyectos no conllevan a éxitos lineales, sino que hay altibajos donde no se pueden perder las convicciones si uno tiene claro el objetivo y cómo lograrlo. Eso es un proyecto. Estamos en comunicación con el señor Gustavo Álvarez, director técnico de Temperley, que el próximo fin de semana enfrentará a Racing y será transmisión, por supuesto, de Radio Urbe a partir de la hora 20. Gustavo, no lo interrumpo más. La verdad, muchísimas gracias por esta conversación y queríamos hablar, ver un poco más del buzo de DT